Señoras y señores, amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de CNC Opinión Regional. Como ya es costumbre, recorriendo los municipios de esta parte del país, estamos ubicados al norte, en el municipio de Circasia, y un nuevo establecimiento dedicado no solamente a la venta de un café especial o los cafés especiales de los que se han venido hablando de tiempo atrás, sino también son espacios que se abren para el turismo que está llegando al departamento del Quindío. Pero antes de presentar al invitado, yo quiero invitarlos a una reflexión. El departamento del Quindío está atravesando una difícil situación o circunstancia de carácter administrativo, tanto en el gobierno departamental como el de la capital del departamento del Quindío. Y digo esto porque hay cuestionamientos sobre el manejo de los recursos que se entregaron para las obras de valorización. ¿Qué es responsabilidad del contratista? Sí. ¿Que ha faltado vigilancia? Faltó vigilancia de parte de la administración. Tienen que corroborarlo las administraciones para que haya precisamente confianza o recuperar la confianza en quienes vivimos en la capital del departamento del Quindío. Pero aparte de eso, como persona vinculada a medios de comunicación, no podemos ser irresponsables y no tomar conciencia o no asumir en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde. Armenia y una serie de programas que se deben desarrollar, hay unos que van a buena marcha y hay otros que infortunadamente no cumplen las expectativas. Señora juez, el espacio público no ha sido recuperado. Es triste, lamentable ver la situación que se presenta en los alrededores de la antigua Caja Agraria. Es triste, lamentable el estado de la Plaza de Bolívar de nuestra ciudad. Y es triste y lamentable que la Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia tiene unos funcionarios pero que no tienen las herramientas para hacer cumplir la ley. Falta colaboración de quién, o de la policía, o falta colaboración de la alcaldía, porque no es sino recorrer el entorno del centro administrativo municipal para darnos cuenta de qué estamos hablando. Seamos sinceros, honestos, responsables con la ciudad capital, en otra hora llamada la ciudad milagro, que aspiramos, esperamos y deseamos que se convierta en un destino turístico, pero un destino turístico viable solamente se logra si le brindamos a quienes nos visitan la seguridad y al menos un recorrido sin ningún tropiezo por las vías o calles o andenes de nuestra ciudad. Este es el preámbulo y ahora sí, el invitado, el economista Javier Ramírez Mejía, exalcalde del municipio de Circasia, ex senador de la República, un hombre que tuvo también un paso por la Cámara de Representantes, pero lo hemos invitado inicialmente para hablar de un tema económico. Cifras conocidas en los últimos días hablan que de los 68.000 hectáreas que tenía sembrado el departamento del Quindío en café, las cifras muestran que hoy en día tenemos 22.000. Doctor Javier, bienvenido. Pedro, muy amable por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Sí, Pedro, yo creo que lo que viene ocurriendo con el problema del sector agropecuario y especialmente en lo que tiene que ver con el café, pues es dramático, debido precisamente a la pérdida de rentabilidad que viene dándose en los últimos días y que diría uno que no sabemos si estamos tocando fondo o vamos a seguir tocando fondo. Las razones son muy sencillas, Pedro, y usted bien lo anota. El departamento del Quindío generaba su propia riqueza en la década del 80 al 90. Llegamos a tener una producción nacional de entre 17 y 18 millones de sacos. El departamento teníamos un área sembrada de 66.000 hectáreas, el 33% del área del departamento, y que debido al rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas
los precios entonces que teníamos de sustentación se vinieron abajo, y de ahí entonces se viene de ahí en adelante toda una situación difícil, caótica para el departamento. A raíz de que nosotros en la década del 80 al 90 generábamos nuestra propia riqueza que fue invertida en bienes públicos. Por eso el departamento en su momento fue modelo a nivel nacional en términos de infraestructura, de las vías secundarias y terciarias, en la inversión que se hizo en educación, la inversión que se hizo en salud, y así en diferentes bienes públicos que impulsaron y pusieron en primer plano al departamento de Quindío. Pero pasa esa década de bonanza gloriosa y de inversión para el departamento. Después del 90 ha venido ocurriendo todo lo contrario, se ha venido deteriorando el precio del café a los niveles que tenemos hoy. Y cuando no hay rentabilidad en cualquier producto, en cualquier empresa que usted inicie, pues obviamente lo que hace la gente es irse desplazando a otros sectores. Por esa razón es que el departamento hoy de 66.000 hectáreas tenemos entre 23 y 25.000 hectáreas máximo, y esa es una de las tantas razones que yo he venido planteando hace mucho rato de las causas del problemas sociales que estamos viviendo y de lo de la generación de empleo que genera el café. Es que no se nos puede olvidar que el café, vivimos unas 550.000, 600.000 familias en todo el país, y en el departamento éramos una cifra muy significativa de familias que no solo vivíamos del café, sino que el valor agregado que genera el café. Por eso el comercio, el factor servicios, cómo tuvo ese digámoslo así, ese valor agregado de lo que nos producía el café. Hoy las condiciones son completamente distintas y, hombre, dependemos casi que de la divina providencia, porque uno no ve políticas públicas del gobierno nacional, no ve unas directivas de la Federación Nacional de Cafeteros que hubieran pensado a mediano y largo plazo de cómo podíamos enfrentar momentos de crisis, y por lo tanto entonces nadie hasta el momento sabe qué va a pasar con el café en Colombia, y además yo diría que a nivel mundial qué va a pasar. Venga, doctor Javier, pero ¿usted no cree que no nos podemos quedar viviendo en el pasado, añorando esas épocas de la bonanza cafetera desaprovechadas, dicen algunos, aprovechadas por el gobierno y malgastados los recursos en otros menesteres, en otras cosas, menos en esta zona del país? Sí, se vivió una época, pero ya tenemos que superarla. Hay que mirar hacia dónde enfocamos nuestra energía y nuestro trabajo. Claro. Yo creo que y así tenemos que pensar. Bueno, este es el problema, este es el diagnóstico real que tenemos hoy y cómo vamos a enfrentarlo. Yo he dicho que dentro de un sistema donde impera el capital, indudablemente es la oferta y la demanda. Y aquí tiene que darse por obligación. Lo que hoy usted no hace por necesidad, mañana lo tiene que hacer por obligación. Los países productores a nivel mundial tienen que conformar un gran acuerdo para la defensa de las miles de caficultores en cada uno de los países productores. Si regulamos la oferta, si podemos regular la oferta, de esa manera vamos a tener unos precios competitivos, porque la demanda de esas grandes multinacionales que manejan el mercado a nivel mundial se van a ver sin la materia prima. Y eso obviamente los países productores tienen que separarse de cualquier tipo de egoísmo, de planteamiento que quieran hacer, para lograr que esa unión se tenga posibilidades de un producto que medianamente le permita tener un precio que sea rentable para familias cafeteras. De lo contrario, pero yo creo que no veo en el conjunto una medida distinta a esa que nos pueda que tengamos unos precios a nivel externo remunerativos.
Y ya a nivel interno, pues hombre, lo mismo que se habla de que se pueda tener una política pública dentro del gobierno nacional donde se pueda disminuir los costos a nivel de insumos, a nivel de una tecnificación que se pueda dar, a nivel de la Federación Nacional de Cafeteros. Ahí tiene que haber un gran replanteamiento, tiene que haber una gran reingeniería para disminuir los costos en una entidad que es supremamente burocratizada y que hasta el momento no ha mostrado los resultados que realmente todos esperamos. Mire, se dice el señor gerente de la federación, le tocó unos momentos hace 3 años, digamos, de unos precios buenos, pero hace un año para acá que se ha venido ya deteriorando toda la política de precios del café, y está hoy prácticamente sumido en una impotencia total de cómo va a poder enfrentar el tema para que los cafeteros como tal tengan unas condiciones distintas en términos de rentabilidad, en términos de la asistencia a la federación y en términos de unas políticas públicas del gobierno nacional para que se pueda enfrentar con posibilidades de brindarle mejores opciones a los cafeteros, de políticas agrarias, que es lo que no existe tampoco en el país. ¿Cómo le parece a usted que el panorama no es, digamos, claro en ese aspecto? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que esa nación se separaría de la Organización Internacional del Café, la OIC, y eso liberaría a ese país para comprarle a otras naciones el café que consume. Colombia es el mayor exportador de café a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Eso ya lo visualizaría en la federación o simplemente seguimos viviendo de ilusiones? No, yo creo que levantarse de la mesa de los Estados Unidos no va a influir para nada, Pedro, porque eso ya ha ocurrido en hechos anteriores, donde se ha salido y ha vuelto a entrar. Es una mesa que si bien se analiza, se entra a discutir el tema cafetero, la incidencia fundamental hoy en un mercado abierto es en las bolsas que se da dentro de lo que le comentaba ahora del tema y la oferta y la demanda. Por lo tanto, es ahí donde se tiene que trabajar mucho, tanto el gobierno nacional y la Federación de Cafeteros, con ese concurso de los demás países para poder llegar a un gran acuerdo de tener unas cuotas determinadas para cada país. Por eso, mire usted cómo cambia nuestra dirigencia de la noche a la mañana y depende de las condiciones que se den en el día a día. El ministro de Hacienda hace muy poco decía, hace 6 meses nomás, decía, y el mismo gerente de la federación en un error garrafal de los que medianamente conocemos el tema cafetero y que lo vivimos en esencia en el día a día, las 24 horas y al sol y al agua, de lo difícil que es, que había que aumentar la producción de café a 20 millones de sacos, que ese era el gran proyecto, porque Colombia y que la economía nacional, gracias al café, había mantenido un crecimiento del 1.7 que fue el año pasado. Y 6 meses después, el mismo gerente de la federación y el mismo ministro de Hacienda ya habla de que había que estabilizar una producción o llegar a un acuerdo de un pacto de cuotas que sería, seguramente Colombia tendría que reducir ese margen de producción. Entonces, ese es el tema de que esa dirigencia jamás ha pensado en términos de mediano y largo plazo de qué medidas se pueden tomar para enfrentar en momentos difíciles, cuando llegan los momentos de vacas flacas, cómo poderlas superar. Eso nunca lo ha hecho la Federación ni el Gobierno Nacional, solamente se ha limitado a tomar medidas en el día a día, de acuerdo a cómo se presente. Si hay bonanza, entonces maravilloso, todo el mundo contento. Y llegan las épocas de vacas flacas y casi que tenemos de nuevo los cafeteros que hacer, como se va a hacer ahora el 4 de mayo, una protesta nacional frente allá en Bogotá, frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, para decir, oiga señor,
¿Usted qué va a hacer entonces con estas miles de familias? Lo que hemos generado la riqueza a nivel nacional, con esas miles de familias que al sol y al agua durante 24 horas defendemos una empresa que es la que genera el mayor empleo en el campo. Entonces, esa es la enorme discusión que hay que hacer y cómo poder encontrar salidas y alternativas de mediano y largo plazo que le pueda brindar en términos de sostenibilidad mejores precios y una mejor beneficio y calidad de vida a los cafeteros. Señoras y señores, esta es Opinión Regional a través de CNC, hoy desde el municipio de Circassia. Vamos a estos mensajes y retornamos. Y es que avanza la modernización de 8 CAI de la ciudad. Aquí en el barrio Los Naranjos ya iniciaron las obras. Está ojalá quede bien bonito y bien adecuado. Revoque y pintura de fachadas e interiores, cambio de cielos rasos y baterías, corrección de humedades hacen parte de las adecuaciones. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de Educación Superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Desde uno de los sitios que se han abierto en el municipio de Circassia para atender el turismo, y es una alternativa por la decoración, por el servicio, por todo lo que rodea esta tierra que fue de las más productoras de café en el departamento del Quindío. Bueno, pero como los medios de comunicación fueron creados o la filosofía es informar, recrear y educar, esta es una forma de que ustedes también tomen conciencia de cuál es la situación que estamos viviendo hoy y cuál sería un mejor futuro para el departamento del Quindío. Doctor Javier, ¿usted qué visualiza hacia el corto y mediano plazo con la situación que estamos viviendo en el aspecto económico y político? Bueno, en la parte económica uno quisiera de verdad que se dieran unas políticas públicas serias desde el gobierno nacional, que haya un replanteamiento, una gran reingeniería en la misma federación, de tal manera que se pueda mejorar en términos de rentabilidad el precio del café. Y si el café, que hemos sido café, somos café y seguiremos siendo gran parte café, está bien los demás sectores. El sector de servicios, el sector comercio, y además también va a estar bien las mismas finanzas de las entidades territoriales, porque aquí no podemos dejar a un lado que en la medida que tengamos unas entidades territoriales, unos municipios y un departamento con más y mejores ingresos, y que además tengamos una clase política que maneje con toda la transparencia, con toda la optimización y racionalización en el gasto, que sea trasladado ese gasto a más inversión,
pues desde la única manera que si existe ese matrimonio entre el sector público, que es el que tiene que jalonar y facilitarle al sector privado para poder entonces generar crecimiento y desarrollo en la economía de la región, no hay otra salida distinta a esa. Y obviamente, si dentro de ese gran pacto social que yo lo he venido hablando, también incluimos a la academia, incluimos a la sociedad civil y también al periodismo que sea el que difunda todo ese gran acuerdo para poder que la economía como tal crezca, que haya un crecimiento no solo también de la economía, sino también en la parte de la calidad de la educación, en la parte de calidad de servicios públicos, en la parte de infraestructura, para convertir en el departamento en un departamento competitivo y podamos así también seguir atrayendo muchos más turistas, no solo nacionales y extranjeros, para que vengan al departamento, para que así tengamos nosotros mayores posibilidades de ofrecerle oportunidades a muchas personas hoy que no lo tienen, y que una de las causas de la crisis que estamos viviendo es el tema del desempleo. Es decir, es un conjunto de opciones que se tienen que presentar para pensar muy positivamente de lo que puede ser este departamento en términos económicos, en términos sociales y en términos del mejoramiento de la calidad de vida de los quindianos. Hace unos años un dirigente político decía que en el Quindío no había renovación en las gentes que manejaban los gremios, en todos los aspectos. Y yo creo que eso se sigue manifestando. Doctor Javier, no hemos sido responsables porque llevamos a los consejos y a la asamblea no a los más capaces. Yo creo que ha habido o hay irresponsabilidad en ese aspecto. Yo siempre he manejado una teoría que la política, lastimosamente, es el poder del dinero quien tiene la capacidad de llegar a esos cargos. Y mire, lo he dicho desde el año 68 con la reforma constitucional en el gobierno de Llera Restrepo, que para que le aprobara el Congreso muchos de los proyectos que se llevó a cabo, que fueron muy importantes para este país, pero que les incluyó la media bobadita de la creación de los auxilios parlamentarios. En el Quindío nomás, del año 68 al 91, fueron las mismas 6-7 personas que tuvieron todo el poder y manejo. Yo te elijo, tú me eliges, nosotros nos elegimos, y manejaron, ellos fueron, uno era el gobernador, el otro era el representante, el otro eran senadores, etcétera, etcétera, y se rotaban el poder. Hasta el año 91, que se eliminó los auxilios parlamentarios en la nueva Constitución, y de ahí siguió otro tipo de dinero, ya no los auxilios parlamentarios, sino el dinero que manejaban los narcotraficantes, el mismo paramilitarismo, y empresas lícitas, pero que tenían beneficios en caso de estar en el poder. En el caso, por ejemplo, de Quindío, para nadie es un secreto lo que fue Apuestas Ochoa desde ese entonces, que quitaba y ponía sus propios mandatarios. Y posteriormente, después de que se le ha dado duros golpes al narcotráfico, o que ellos entendieron, por ejemplo, que no podían participar en política, que era lo que menos debían de hacer, se separaron de ahí, dejaron de financiar, y entró una situación que es gravísima, y es la participación de los dineros públicos a nivel de contratismo para financiar las campañas, bien sea a través de personas o de partidos políticos. Y eso es donde se ha dado la más grande corrupción. Y mire usted lo que nos está pasando hoy en el departamento, que es lamentable que nos esté pasando, pero las cosas para arreglarse tienen que dañarse. Y yo creo que llegamos ya a un punto casi que final, donde algunos me decían, Javier, es que va a cambiar la política. Y yo creo que la política, con lo que acaba de pasar con la señora exalcaldesa de la ciudad de Armenia, y posiblemente con la del gobernador, la política ya cambió, y obviamente le corresponderá hacer, dentro de este gran revuelo que se está dando, al ciudadano común y corriente, a ese ciudadano que sale y vota y confía en sus propios mandatarios, en saber elegir. Y recuerden que cuando se elige bien, se gobierna bien. ¿Y quién elige? El ciudadano. O sea que aquí la irresponsabilidad es tener nosotros entonces
un ciudadano más educado políticamente, que toda esta experiencia que hemos tenido sea para bien del departamento, salir de las cenizas y pensar en tener unos nuevos y mejores gobernantes. Si existe eso, tenga la plena seguridad que hacia adelante podemos pensar en que los dineros públicos, que son sagrados, se manejarán de una forma más eficiente, óptima y racional, para que podamos impulsar al departamento donde todos queremos que esté a un nivel muy alto y donde sean beneficiados todos los quindianos. ¿Cómo le parece que tenemos que apoyarnos en dos funcionarios de carácter nacional elegidos ambos por el Congreso? El fiscal general, que dijo que en pocas semanas vendría al departamento del Quindío para dar a conocer la investigación sobre el carrusel de la contratación, como él mismo lo manifestó. Y también tenemos que apoyarnos en Edgardo Maya Villazón, el Contralor General, cuando dice que en Colombia no existen partidos políticos, sino que existe el partido de los contratistas, que se debe pertenecer al partido de los contratistas para uno tener éxito. Entonces nos estamos apoyando en eso, porque serán los jueces los que determinen qué ha acontecido, qué ha sucedido en esta parte del país. ¿No considera usted así? Sí, mire, de todo lo que está pasando, yo creo que hay que celebrar una cosa, y es que uno de los grandes problemas que tenemos en el país en términos de la justicia es la impunidad. Pero cuando uno ve que una fiscalía, a través de todos sus funcionarios, un fiscal general que le está poniendo se está poniendo la camiseta, y hay la celeridad para encontrar quienes realmente han promovido el delito, pues hombre, lo celebra uno. Otra cosa bien distinta es la parte humana, que no quisiera realmente estar uno en el pellejo de la doctora Luz Piedad, los funcionarios que estaban hoy envueltos en ese problema tan grande, y que seguramente ese carrusel y además esa cadena, pensaría uno que esto empezó, pero nadie sabe cómo va a terminar. Por lo tanto, pero yo creo que si algo requerimos en este país es una gran reforma a la justicia, y hoy se está demostrando que hay la celeridad y en forma oportuna, ¿cierto? La justicia agarra, ¿cierto? Y lleva a la cárcel a quienes han cometido el delito. Pues hombre, eso genera confianza, genera nuevas opciones y oportunidades, en el sentido de que los dineros públicos, si son bien manejados, indudablemente va a contribuir a un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los quindianos y de este país. Javier, ¿usted qué responsabilidad tiene? Usted fue director de planeación en el gobierno de Sandra Paola. ¿Usted no vio venir lo que iba a pasar con los dineros de las regalías? No, yo no estuve en el gobierno como secretario de planeación con Sandra Paola, sino con el gobierno de Julio César López Espinosa. Sí. Las regalías fueron aprobadas en el acto legislativo número 1 del 2011, sí, que se empezaron a ejecutar en el 2012. Y ahí fue la gran oportunidad para este departamento de haber despegado, y que esos recursos, que fueron muy altos, muy grandes, en el cuatrienio de la doctora Sandra Paola se calcula que llegaron aquí 120, 140 mil millones de pesos al departamento. Si ahí se hubiera planteado, se hubiera manejado bien esos recursos en 2 o 3 grandes proyectos, otra cosa estaríamos pensando nosotros en el crecimiento y desarrollo de la región, pero eso no ocurrió. Y le correspondía a los organismos de control, que lastimosamente fueron los que dejaron que esos recursos no se utilizaran de forma más eficiente. Es más, si alguien tiene enorme responsabilidad, es el control político que tenía que ejercer, digamos, en el caso del departamento de los diputados y en el caso de los municipios, los mismos concejales, para ser vigilantes, ellos que son los representantes de la comunidad en esas corporaciones, para que esos recursos se manejaran de forma muy eficiente, que realmente le hubiéramos nosotros aquí trabajado sobre 2 o 3 grandes proyectos en el campo de infraestructura, en el campo de servicios o en la calidad de la educación, y eso no se hizo. Y eso
Y eso es lo que hoy está pasando. Dineros públicos que no usan eficientemente, mire, cayeron en manos de la corrupción, en manos de personas que vieron ahí una gran bonanza para ellos beneficiarse individualmente. Por eso vuelvo y le digo, celebra uno que todo tipo de recursos que se manejan en el sector público, la gran responsabilidad son de organismos de control y del control político que tiene que ejercer, en este caso a nivel territorial, las asambleas y los consejos municipales. Ya para finalizar, usted en este momento está dedicado al campo, está cultivando lulo, ¿no? Lulo, granadilla, ¿qué más? Plátano, sí, café. Plátano, café, bueno, todo lo que aquí esta linda tierra nos ofrece, pero uy, Pedro, qué difícil es, y yo realmente cada día más admiro a todos los agricultores. Es en esa lucha, en ese esfuerzo diario, peleando y corriendo un riesgo inmenso de su propio patrimonio, donde se vuelve uno casi que un piadoso. Todos los días es uno rezando o para que llueva, o para que haga sol, o para que la semilla salga buena, o que la producción salga buena y finalmente que el precio se dé. Es decir, simplemente al juego de azar. Parece que aquí en el Quindío nos hubieran enseñado el juego del azar, y eso se está dando también en el sector agropecuario. Muy complejo, siendo que el sector agropecuario es el que genera la gran riqueza de este país, y en este departamento sigue siendo un renglón, un sector muy importante en lo que tiene que ver con la riqueza regional. Y ya para definirnos, la política o el sector agropecuario, ¿por dónde, qué lo jala más? Las dos cosas. No, usted duda, porque es que el que duda, las dos cosas. Yo en el sector público siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo soy un enamorado del sector público, me gusta el sector público, creo que ya es un recorrido de muchos años, pero más de 30 años en este ejercicio, y si se da cualquier oportunidad yo estaría dispuesto realmente de nuevo estar en esas difíciles trabajo que es el sector político. Pero mientras tanto seguiré también vinculado al sector agropecuario, que también me enamora, y conozco a ciencia cierta las dificultades, lo que significa estar uno en el día a día, las 24 horas luchando en un sector completamente desprotegido del gobierno nacional y también, diría yo, de los gobiernos locales. Señoras y señores, muy amable, doctor Javier. Pero muchas gracias por la invitación, y de nuevo un saludo muy especial a todos los televidentes, y espero hasta una nueva oportunidad de estar en comunicación, no solo con usted, Pedro, sino con la gente que hoy nos está viendo. Le cuento, este sitio es para visitarlo, el Jipao, la invitación es a Circasia. Venga y deguste un buen café, venga y deguste un buen plato. De verdad, estos negocios enaltecen el trabajo, la labor de muchas gentes que quieren invertir, buscando también que Circasia se convierta en destino turístico. Esa es la gran realidad. Muy amable. Pero muchas gracias. Saludo especial a todos los televidentes.